Roberto han sido precisas, exactas. Yo creo que es la base de todo este foro de hoy día. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que acelerar el crecimiento. Los puertos son el motor del crecimiento. Y bueno, yo quería compartir con ustedes un poco de la historia nacional, un poco de la historia de los puertos, un poco de la historia del Callao. Veo entre las personas que están acá algunas personas que tienen años trabajando en la industria portuaria, así que creo que van a reconocer muchas de las imágenes que quiero compartir y van a compartir también conmigo las reflexiones sobre la historia y sobre el proceso de inversión portuaria. Porque los dos elementos claves que quiero compartir con ustedes esta mañana son cuándo invertimos en los puertos. Y segundo, ¿es solo necesario invertir en los puertos o es necesario conectar el puerto con la ciudad, con el país? Creo que hay varios ejemplos del pasado que tenemos que traer a hoy día y hacer una reflexión juntos de qué se nos viene, las oportunidades que tenemos en este momento para que el Perú siga creciendo rápidamente. Bueno, el puerto del Callao es una foto del puerto del Callao, ha sido siempre el eje del comercio nacional, ha sido el motor del crecimiento del Perú, desde épocas muy antiguas, como lo dijo Roberto, prehispánicas, épocas de la colonia y por supuesto en épocas de la República, donde comienza ya una modernización del puerto del Callao. Y yo quería detenerme con estas tres imágenes que nos ha costado un poco de esfuerzo recuperarlas del pasado, porque son tres momentos importantes en la historia del puerto del Callao. Y tres momentos en los cuales la misma historia se ha repetido. Y es importante que aprendamos las lecciones, porque si bien el pasado no nos define, no define nuestro futuro, tenemos que aprender las lecciones del pasado para no repetir los errores, sino al contrario, poder acelerar y aprender de ellos. Hubieron tres grandes momentos en la historia republicana de los siglos anteriores con inversiones importantes en el puerto del Callao. La primera, y siempre están amarrados a algo, a una crisis. Algo ha pasado en esos momentos que llevó a las autoridades de ese momento a decir, necesitamos invertir en el puerto. La primera de ellas, 1871, la creación de la dársena del Callao, la construcción de la dársena del Callao y del muelle del Callao. ¿Por qué estaba en esa época viviendo el boom del guano, la exportación del guano? Todos los peruanos acortamos de un poquito de historia. Y se construyó esta dársena y como pueden ver en la foto, la dársena y el muelle tenía acceso ferroviario. Desde esa época antigua ya tenía acceso ferroviario el puerto del Callao. Esta construcción, que era para su momento una construcción muy importante para el Perú y para la costa oeste de Sudamérica, permitió el ingreso al Callao de barcos a vapor. Y eso generó que la exportación del guano se diera en cantidades mucho más grandes y facilitó el boom del guano, que con todos los beneficios que trajo para el Perú en esa época. Y claro, esto era algo extremadamente bueno, en ese momento se veía el boom del guano, pero no se hizo nada más. Y como pueden ver hasta la siguiente foto, hasta 1929, estamos hablando de 50 años. En 50 años no se hizo nada más que la construcción de la dársena y del muelle. Y no se hubiera hecho nada más sino porque los barcos de vapor que llegaban a inicios del siglo pasado eran tan grandes y mucho más profundos que el Callao ya no permitía seguir entrando al puerto. Entonces los barcos llegaban a la bahía del Callao, se transbordaba la carga a unas barcazas y las barcazas entraban al puerto. Entonces toda la eficiencia que se había logrado se perdió porque ya el calado del puerto no permitía entrar los barcos más grandes. Entonces, en el año 1929 se hace una gran obra, realmente una obra muy importante. La obra acaba inicio de los años 30, que es la creación del terminal portuario del Callao. La dársena y el muelle antiguo están en la zona sur, lo que hoy día sería DP World, y lo que se crea es el terminal marítimo del Callao, que sería lo que hoy día es la zona de APM Terminals. Y se construye en esa época el rompeolas,
podemos verlo acá. Es un área enorme para la época y podemos ver que se construye el muelle central del terminal marítimo del Callao y los 4 espigones, mientras que la dársena es esta zona que está en la zona sur, ¿no? Esta construcción de este muelle con estos 4 espigones que tienen casi 100 años siguen en funcionamiento. Son los muelles 1, 2, 3 y 4 que seguimos utilizando el día de hoy de manera continua para atender la descarga de carga general, carga fraccionada, líquidos, granos, fertilizantes, químicos, materiales de construcción. Esos muelles que casi tienen 100 años siguen hoy día en funcionamiento. Y la delimitación del rompeolas permite realmente que el puerto sea un puerto protegido, un puerto que permita la utilización continua de naves, un puerto escogido por las navieras para venir, porque tenía la posibilidad de estar siempre con aguas más calmas y evitaba mareas y cambios en las corrientes. Y este puerto, por supuesto, que tenía vías férreas también. En el momento de la construcción de esta ampliación, fue tildada de un desperdicio de inversión. Que esta obra era tan grande que nunca iba a poder ser utilizada, que era un desperdicio del dinero de todos los peruanos haber invertido en estos muelles. Hubieron muchos debates al respecto en los medios, respecto de si había sido una inversión correcta haber gastado tanto dinero en la época en construir tremendos rompeolas tan alejados de lo que eran los muelles. Hoy en día los rompeolas son el borde del terminal, es más, el rompeolas sur es el borde de DP World. Sin esta obra, hoy día no tendríamos lo que tenemos, no hubiéramos podido crecer todo lo que hemos crecido. Y esto coincide también con otro boom, la exportación, el boom del azúcar y el arroz en Perú, que también seguía creciendo rápidamente en esas épocas. Y nuevamente pueden ver que hay un salto en el tiempo y llegamos al tercer gran momento de expansión del puerto del Callao. Nuevamente estamos hablando de 30 años después, 50, no se hace nada, 30 años, no se hace nada, y llega un momento en que estos muelles ya no son suficientes para la demanda que tiene el puerto del Callao. La demanda se había multiplicado por 10. Estos muelles que parecían una inversión lejana, gigantesca, monumental, ya no se daban abasto. El crecimiento del Perú había sido muy acelerado, en parte gracias también a la existencia de esta misma inversión portuaria, y es necesario hacer una siguiente ampliación. En el inicio de los años 50 ocurre un hecho muy importante, se crea la Autoridad Portuaria Nacional. En ese momento la Autoridad Portuaria del Callao. ¿Quiénes componían la Autoridad Portuaria? Por supuesto, estaba encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, que había a Edgar y a Juan Carlos, los past y present presidents de la Autoridad Portuaria, y los miembros del directorio de la Autoridad Portuaria del Callao era, en primer lugar, un representante de la Cámara de Comercio de Lima, como Roberto Osería, a hoy día, y representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ellos plantean una reforma del puerto del Callao muy importante. Y yo quiero hacer, porque esta historia se repite nuevamente, ¿no? Y quiero que tratemos todos de encontrar cómo acá esta historia se va repitiendo, ¿no? Hacemos una inversión muy buena en el momento, ponemos lo mejor de tecnología y esperamos, esa inversión nos permite un crecimiento económico en el Perú, pero esperamos 30, 40, 50 años hasta que la inversión ya no sirve más, la demanda nos colapsa y volvemos a hacer otra inversión súper grande y nuevamente nos permite un crecimiento hasta que llegamos al año 50, nuevamente 20 y 30 años después en hacer más inversiones y se genera la modernización del puerto del Callao del año 50. Este realmente es un hito.
El año 53, el puerto del Callao era, al término de estas obras, fue el puerto más moderno y más eficiente de Sudamérica. Todo Sudamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, economías mucho más grandes que las nuestras. El puerto del Callao en el año 53 era el mejor puerto de Sudamérica. En esta modernización muy importante se incluyeron, por supuesto, vías del tren, ¿no?, que recorrían todos los muelles, se construyeron muelles adicionales, un muelle para minerales, empezaba el boom de la minería, el tercer boom, ¿no?, empezaba el boom de la minería. Un muelle para minerales, un muelle para combustibles, de última tecnología, ¿no?, la mejor tecnología que había en ese momento. Se dotó de equipamiento, se construyeron almacenes, se dotó de equipamiento moderno, elevadores, grúas móviles, grúas de mar, grúas en los muelles, y especialmente para la zona de cereales, de la importación de granos, de trigo, maíz, cebada, se trajeron estos equipos. Se trajeron 2 torres absorbentes de granos, torres de absorbentes neumáticas. Antes, para descargar los granos, se tiraba una manta muy grande en el fondo de la bodega, se lampeaban cereales encima de la manta y después la manta era levantada desde las puntas. Como se puede imaginar, iba chorreando el cereal y esa manta llegaba al muelle y de ahí se descargaba. Se transformó este sistema por este sistema de absorbentes. Pueden ver acá estas torres absorbentes en el muelle 11. Estas torres absorbían, como pueden ver acá, tenían estas 2 mangueras. Esta es la bodega de un barco de cereales. Estas son las mismas mangueras que pueden ver. Y estas torres succionaban el grano y lo llevaban por esta faja a los recién construidos silos de concreto de en ese momento 20.000, que después fue expandido a 25.000 toneladas de granos. Era la mayor capacidad de almacenamiento de granos que había en Sudamérica en ese momento. Esta realmente fue una expansión histórica, puso al Callao como el mejor puerto del continente. Y como pueden ver acá, estos equipos de succión de granos tenían la posibilidad de descargar por las fajas a los hilos, a camión o al tren. Y acá podemos ver cómo está descargando este mismo equipo, por la parte de abajo, está descargando el grano en vagones del tren. Cuando uno ve las fotos de esta ampliación, uno no puede creer que esto es el puerto del Callao. Realmente era una maravilla, estaban las cargas apiladas de una manera extraordinaria, habían equipos de última generación, todos los muelles tenían grúas, y en ese momento las noticias internacionales eran que el puerto del Callao era la joya de entre los puertos de Sudamérica. Y realmente muchas de estas cosas quedan hasta hoy día. Los silos de concreto, los silos, esos 25.000 toneladas, esa capacidad de 25.000 toneladas de silos, los seguimos usando hoy día. Y sin ellos no sería posible recibir la carga que tenemos hoy día. ¿Y qué pasó? Bueno, esta gran inversión en el puerto del Callao nos permitió nuevamente una ola de crecimiento en el Perú, una ola de crecimiento muy importante, pero desde la década de los 60 hasta el año 2000, otra vez 40 años, no hubo mayor inversión en el puerto del Callao. Parece que es difícil aprender la historia, es difícil ver cómo esta historia se va repitiendo. Hacemos estas grandes inversiones que abren las puertas del crecimiento, porque, como dijo Roberto, los puertos son el motor del crecimiento. Hacemos posible ese boom económico para el Perú y nuevamente nos olvidamos de los puertos por 30, 40, 50 años, 60 años, hasta que nuevamente la demanda la tenemos encima, la capacidad ya no da y nos ponemos todos los peruanos a decir, uy, necesitamos otra vez invertir en el puerto. Durante 40 años no hubo mayor inversión en el puerto del Callao. Y todos los activos que vimos en ese megapuerto del año 50 empezaron a consumirse, a deteriorarse, a perderse, hasta que se dieron de baja todos. Lo único que queda de esa época, para este momento, eran los silos porque eran hechos de concreto. Y veo a Edgar que mueve la cabeza acordándose de ese momento.
Es una pena que esto haya pasado, ¿no? Se perdieron todas las vías del tren, todos los accesos ferroviarios que vienen, como pueden ver, vienen desde el año finales de 1800, ya teníamos tren. El acceso del tren se perdió. ¿Y qué es lo que ocurre en los años 2000, inicios del año 2000? Que nuevamente tenemos algo que no nos permite seguir creciendo. Nos habíamos acomodado a la infraestructura a medias, se habían perdido, los equipamientos se habían perdido en el tiempo, no había inversión, pero logramos hacer descargas en el muelle, usando las grúas de los buques, directo a camión. Eso generaba una eficiencia relativa, 300 toneladas, 500 toneladas por hora, cuando usabas 3, 4 grúas al mismo tiempo de los barcos, pero los barcos iban creciendo y nuestros muelles tenían 10 metros de profundidad. Nuestro mejor muelle tenía 10 metros de profundidad y ya los barcos no eran para 10 metros. Los barcos necesitaban más profundidad y se vuelve el cuello de botella, se vuelve la necesidad. Y nuevamente se junta algo como lo que ocurrió la vez pasada, una buena autoridad portuaria, en ese momento liderada por Edgar. Empieza el proceso de concesión del puerto del Callao, comenzando con DP World y después con APM Terminals Callao. Y comienza una nueva ola de inversiones en el puerto del Callao, una nueva ola de inversiones que trae lo que hoy día conocemos, el puerto del Callao con equipamiento de primera, con altísima productividad, tanto especialmente para contenedores, pero también para mejoras importantes para la carga general, 2 operadores de clase mundial que hemos transformado el puerto del Callao de una manera increíble. Y ya pasaron nuevamente estas inversiones y yo quería compartir con ustedes lo que APM Terminals está entregando ahora como la siguiente etapa de inversión. En el año 2016, 4 o 5 años después de que nos ganáramos la concesión, el gobierno nos diera la concesión del Muelle Norte, nosotros terminamos la construcción de las etapas 1 y 2 y implementamos este sistema de descarga de granos. Pero primero que construimos este muelle. El muelle anterior estaba donde estaba la pista. Nosotros demolimos el muelle anterior y construimos este nuevo muelle, que se acuerdan que la restricción era 10 metros, ahora este nuevo muelle tiene 16 metros. Entonces permite ahora que entren los barcos más grandes para el transporte principalmente de cereales. Implementamos este sistema de descargas con grúas móviles, con unas cucharas bastante grandes que iban a estos mega hoppers, conectados con una faja transportadora. Ahora la faja transportadora está por debajo del muelle y esa faja llega al sistema de silos. Y este nuevo sistema que trajimos al Perú y lo pusimos a disposición desde el año 2016, hace 10 años, generó varias mejoras. La principal mejora es que ya podían venir barcos de mayor calado. Ya no teníamos la restricción de los 10 metros, ahora tenemos una restricción de 16 metros y realmente eso permite que vengan los barcos más grandes al Callao. Y además también nos permitía incrementar la productividad a 800 toneladas por hora. Y eso sí, la productividad ha venido creciendo en el tiempo. En el año 50, cuando se implementan esas primeras torres absorbentes, la productividad era como de 600 toneladas por hora entre los 2 absorbentes. Ahora estamos entregando 800 toneladas por hora entre las 2 grúas, pero no es suficiente. No es suficiente porque si bien este sistema es bueno, es mejor de lo que había antes, las fajas corren por debajo, el muelle es mucho más profundo, este sistema también tiene algunas limitaciones, ¿no? Como si se basa en el sistema, en el uso de cucharas, cuando uno toma con la cuchara la parte superior de la bodega, hace lo que se llama full grab, coge la cuchara de manera completa, pero conforme vas llegando a la parte inferior de la bodega, la cuchara empieza a tomar cada vez menos grano en cada movimiento y eso reduce la productividad. Además, estos silos de 25.000 toneladas, que acuérdense que fueron construidos en el año 50, 25.000 toneladas en esa época era suficiente porque los barcos eran barcos de 12.000, 15.000 toneladas, entonces en 25.000 toneladas podías poner hasta 2 barcos. Pero hoy día los barcos son de 40.000 toneladas. Entonces empezamos a descargar un barco como este de 40.000 toneladas, empezamos a transportar
por las fajas transportadoras y empezamos a llenar los silos. Y a la mitad del barco los silos se llenaron. Entonces tenemos que combinar eso con despacho directo a camión porque los silos se llenan. Y por más que tratamos de evacuar desde los silos, la velocidad no es la misma y la productividad empieza a caer. Con todo eso, con todos esos efectos, la productividad igual promedio está en 700, 800 toneladas, que igual es 20% mejor de lo que había antes y es 30% mejor de lo que teníamos hace algunos años atrás. Pero estamos nosotros en el momento de la etapa 3A. Eso fue hace 10 años y lo que queríamos compartir con ustedes es que APM Terminal sigue invirtiendo en el puerto y teníamos el compromiso de invertir en la etapa 3A después de la adenda que tuvimos con el gobierno, la adenda de nuestro contrato. Tuvimos este compromiso, este es el diseño conceptual de lo que queríamos construir. Dijimos, bueno, la descarga de granos es extremadamente importante para el Perú. ¿Por qué? Porque es la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Ahí se descarga el maíz para los pollos, el pollo es la principal proteína que comemos en Perú. También se descarga el trigo para todos los productos que comemos, los fideos, las tortas, el pan de cada día, la cebada para hacer la cerveza, en realidad es la soya para el alimento balanceado. Realmente la seguridad alimentaria del Perú necesita un puerto de mejor y los barcos son más grandes, los silos se llenan, necesitamos más productividad, hay días de espera en el agua, necesitamos algo que sea mucho mejor. Y nosotros planteamos estas obras. En vez de las grúas que había mostrado, poner 2 absorbentes continuos, como los que habían en el año 50, pero seguramente podremos encontrar algo mejor ahora. Usar nuestras fajas a los silos antiguos y estos silos conectarlos con una nueva batería de silos, 12 silos de 5.000, a poner 60.000 toneladas de capacidad de almacenamiento, más las 25.000 actual, llegar a 85.000 toneladas de capacidad de almacenamiento en silos. Y, a su vez, implementar 6 silos de despacho rápido, porque empezamos a ver que no era suficiente tener mucha capacidad en el lado mar si no había capacidad en el lado tierra, si no podíamos despachar también una alta productividad. Entonces, la propuesta incluía construir silos de despacho, ¿no? Estas son fotos de hace algunas semanas atrás, después de casi 2 años de iniciar el proyecto ya es una realidad. Estos son los absorbentes que hemos traído al Perú, son 2 absorbentes de última generación, mucho mejores de lo que habíamos esperado. Cada uno puede entregar una productividad de 1.000 toneladas por hora. De manera combinada estamos hablando de que podremos descargar 2.000 toneladas por hora. Y eso es un salto enorme de la productividad, de 600, 700, 800 toneladas a 2.000 toneladas por hora. Eso significa que podemos descargar un barco muy grande de 80.000 toneladas en un día. Y estos sistemas de descarga que ya están instalados sobre rieles en el muelle 11 utilizan las mismas fajas que van por debajo, las fajas han sido recalibradas para la mayor velocidad actual y van a la nueva batería de silos que ya están construidos, los 12 silos de 5.000 toneladas cada uno y los silos de despacho, y debajo de cada uno de estos silos de despacho hay una balanza. Y eso permite pesaje en tiempo real. Eso es algo que salió en el camino, la posibilidad de ir mejorando incluso lo que teníamos compromiso con el gobierno. Ahora, ¿cómo es el proceso actual? El camión llega vacío, pesa en la entrada vacío, hace una cola, pesa un proceso de pesaje, entra, carga el grano, más o menos, saben más o menos un poco a la experiencia, cuántas toneladas pueden haber para el camión específico, a veces más, a veces un poquito menos, se da la vuelta, haces otra cola y vuelve a pesar a la salida. Bueno, el proceso ya no va a ser así. Los camiones van a entrar por un free flow, van a entrar de una manera libre al puerto solamente con una revisión de seguridad. Van a entrar a una de estas, debajo de estos 6 silos de despacho. Los silos están conectados ya hoy día con una faja transportadora. Estos silos tienen 300 toneladas de capacidad cada uno, se van a llenar con el grano que necesitan esa serie de camiones, ese cliente.
el camión va a entrar y se va a poner, debajo de esto hay una balanza, el camión se va a poner directamente debajo de uno de estos hilos de despacho, ahí va a pesar vacío, va a empezar a llenar el grano de acuerdo a la combinación y la capacidad de ese camión específico. Cuando llene las 30, 33 toneladas, se va a cortar de manera automática el llenado, y va a imprimirle, va a pesar de nuevo, va a transmitir a la aduana, le va a imprimir su ticket de salida y se va a ir de manera directa. Y estos 6 hilos de despacho rápido, con una sola balanza y un solo momento de transacción, nos va a permitir equilibrar la descarga con la entrega, que es algo que siempre ha sido un dolor de cabeza en las operaciones de carga general. Vamos a poder descargar 2.000 toneladas por hora. Nuevamente, cuando esto esté en funcionamiento, vamos a hacer nuevamente el puerto de descarga de granos más rápido de Sudamérica. Y también vamos a poder entregar, vamos a poder almacenar 85.000 toneladas de grano dentro del puerto. Eso quiere decir que los barcos más grandes que llegan a la región, que son de 80.000 toneladas, los vamos a poder recibir de manera completa. Y vamos a poder despachar a través de estos 6 despachadores rápidos también una altísima productividad que compense la operación y permita un flujo continuo y permita hacer realidad todos los ahorros y toda la eficiencia que esta infraestructura genera para los importadores de granos del Perú. Nuevamente, los importadores de granos del Perú, si bien son una comunidad de pocas personas, de pocas compañías, representan a la seguridad alimentaria de todo el Perú. Empezamos a hacer unas pruebas la semana pasada. Las pruebas han sido mejor lo que esperábamos. Primero agradecer justamente a la comunidad de importadores de granos, muchas de las grandes compañías de consumo masivo y muchos de los traders y muchos de las avícolas son los principales importadores de granos del Perú. Ellos nos han ayudado mucho en las pruebas, en esta etapa de pruebas. Las pruebas que hemos hecho hasta ahora con los absorbentes han sido mucho mejores de lo esperado. Hemos traído el mejor equipo que había disponible en el mercado el día de hoy. O sea, este es el equipo más rápido que existe en el mercado internacional para el Perú. Y la productividad que hemos logrado ha sido incluso superior a 1.000 toneladas por hora. Claro, hay que calibrar ahora y hay que balancear con las fajas y llevar todo eso a los hilos y empezar a repartir entre los diferentes hilos las cargas. Pero realmente estamos muy contentos de lo que vemos, de hacer ver una realidad esta promesa que teníamos con el Perú de traer los mejores equipos posibles y de convertir al Callao nuevamente en el puerto más eficiente de importación de granos de Sudamérica. Estamos en etapa de implementación, ahorita estamos terminando, ya la parte física está terminada. Esperamos una inauguración a finales de junio. Estamos ahorita haciendo la calibración de las fajas y del sistema digital que va a controlar todo. Todo está controlado desde un centro de comando. Hemos contratado un equipo de operadoras, todas mujeres, que van a ser las que van a operar estos absorbentes desde las cabinas, ¿no? Entonces así también hacemos un poco de igualdad de género y empujamos un poco más a las mujeres a la industria portuaria, lo cual también me llena mucho de alegría y de orgullo. Y bueno, los equipos vienen muy bien. Estamos haciendo las pruebas con algunos barcos grandes, tanto de trigo como de maíz. Vamos a hacer la próxima semana una primera prueba con cebada, con un barco de una empresa de cerveza que todos conocemos. Y esperamos una marcha blanca quizás de unos 3 meses y en el segundo semestre del próximo año esperamos, en el segundo semestre de este año, esperamos ofrecer al mercado de manera estable esta altísima productividad, tanto en la descarga como en el embarque, como en el despacho, ¿no?, de granos. Eso es bien importante. ¿Qué beneficios trae esto, no? Trae muchos beneficios en el lado mar, ¿no? Hoy día los barcos esperan muchos días en el agua para tener un turno. Esperamos que la espera va a ser 0 en el futuro. Los barcos hoy día demoran varios días en ser descargados con el sistema actual, con las grúas y las cucharas. Ahora la espera se va a reducir a la tercera parte, el tiempo de descarga. A veces hoy día hay problemas con la calidad porque los silos se llenan y hay que despachar a camión. Hoy día todo el producto va a tener una alta calidad porque todo va a ir a los silos.
Hoy día hay algunos problemas de mermas o de diferencias porque las balanzas no están tan sincronizadas y hay partes en el proceso que generan merma por sí mismo, el momento de cucharear, el momento de depositar, todo eso genera pérdidas en el ambiente. Ahora el nuevo sistema de absorción neumática va a garantizar, no diría cero merma, pero una merma muchísimo menor, esperemos casi cero. Va a mejorar la eficiencia de nuestros queridos transportistas porque van a poder entrar y salir a través de estas nuevas 6 balanzas automatizadas. Ya no va a haber personal recorriendo la operación, todo va a ser manejado sin personas. En todo el proceso es sin personas en el patio, sino todo desde un centro de control. Entonces hay más seguridad para las personas, hay mayor eficiencia para los transportistas, nuevas balanzas para ellos, nuevos accesos. En general, toda esta eficiencia es muy importante. Toda esta eficiencia es el motor del desarrollo del Perú. Esta eficiencia nos va a permitir generar muchas más oportunidades, eficiencias que se van a traducir en el costo del producto que consumimos día a día los peruanos. Pero yo quería ir a un tema, y con esto quería terminar la exposición, porque vi que me estoy pasando un poco de la hora, que es qué hacemos con la calle, porque no sirve de nada que APM Terminals y DP World y todos los concesionarios de los puertos y Chancay, que también está acá, hayan invertido miles de millones de dólares en mejorar y traer las mejores tecnologías como estos absorbentes que hemos traído ahora, si es que en la calle no hay una solución. Si es que las vías no están interconectadas, si toda la congestión se crea en la parte exterior y toda esa eficiencia que se crea dentro del puerto se pierde en la parte exterior. Nosotros, ahí vemos el puerto del Callao, APM Terminals en amarillo, y nosotros estamos haciendo lo primero que es mejorar nuestros propios accesos. Nosotros ya mejoramos los accesos de contenedores. Los accesos de contenedores son totalmente automatizados, tienen un antepuerto de una capacidad cercana a 200 camiones dentro del puerto, tienen una gran cantidad de cabinas, todas automáticas con la mejor tecnología, no hay personas en el gate, todo es automatizado, con cámaras y reconocimiento de caracteres, y tenemos una deuda pendiente con la carga general. Teníamos que automatizar la carga general, estamos adelantando inversiones para construir, modernizar los gates de carga general. Y acá tenemos una lista de qué es lo que está pasando con carga general. La puerta 3, que es la puerta del arco, teníamos 2 balanzas, hemos puesto ya 5 y estas ya están operando. Ya tenemos 3 balanzas más para carga general en operación. Para granos no había ninguna balanza exclusiva y estamos ya haciendo las pruebas de las 6 nuevas balanzas que están en prueba. Acá tenemos 6 adicionales para carga general, ya vamos 11. Y en este cuadrado verde que ven acá, acá están actualmente las puertas de carga general, que son 8. Acá hay un almacén, un edificio de la aduana, que pertenece a la concesión, pero estaba la aduana le estamos construyendo una nueva facilidad en esta zona. La aduana va a trasladar todos sus equipos y todo su personal y sus operaciones a esta zona junto al centro de inspección de la aduana, o sea, la aduana va a estar totalmente integrada y nos va a liberar este espacio ahora en julio, para demoler este almacén antiguo, nuevamente en los años 50, y poder ampliar los gates de carga general y el antepuerto de carga general, y pasar de 8 puertas a 16 puertas. Pero no solamente que vamos a pasar de 10 puertas de carga general a 27 puertas de carga general, sino que las 27 puertas van a ser automatizadas, con la mayor tecnología que encontremos en el mercado, para que el flujo sea realmente eficiente, realmente rápido. Entonces, estamos pasando de 10 puertas a 27 puertas, muchas de ellas ya operando, algunas en operación a finales de este año y terminando el proyecto de modernización a mediados del próximo año. Y con esto, esta gran deuda que teníamos con la carga general de modernizar las puertas de carga general va a ser finalmente una realidad. Pero no sería de nada si es que no conectamos la calle. Nuevamente, estamos mejorando las puertas de APM, pero no estamos haciendo nada con la calle. Y acá este es un llamado a todas las autoridades. Juan Carlos, tú lo estás empujando claramente, pero esto viene de la época de Edgar y aún sigue pendiente. Y creo que es la oportunidad que tiene el Callao para descongestionarse, es el antepuerto del Callao. Yo lo he querido poner así bien visual para que todos sepamos de qué estamos hablando. Existe hoy día un terreno que está acá en Celeste de 40 hectáreas, es enorme. ¿Qué hay? No hay nada, está vacío.
está junto al puerto. ¿Qué ventajas tiene? Hay una entrada por la avenida Néstor Gambetta, por donde viene toda la carga, y una salida por Contralmirante Mora, que justamente conecta con la entrada a los puertos. ¿Y qué podemos hacer en este espacio? Podemos hacer simplemente un parqueo de camiones y con eso ganaríamos muchísimo, porque hoy día la carga de acero está lista para entregarse, pero hay solo un carril. Y los camiones de acero quieren entrar, pero delante de los camiones de acero hay camiones de maíz, y el maíz todavía no está listo para la entrega. ¿Y cómo se salta en la cola? ¿Cómo avanza si están todos los carriles llenos? Y están llenos por kilómetros. Entonces, si usamos ese espacio solamente como un parqueo de camiones, ganaríamos muchísimo, porque podemos reordenar las colas, podemos reordenar el flujo para que entren cuando la carga esté lista y no tengan que esperar. Y toda la inseguridad que sufren los transportistas, los asaltos, los robos, las extorsiones, este espacio es un espacio seguro para que puedan esperar. Ganamos seguridad para los transportistas, ganamos eficiencia. Pero podemos hacer ahí las inspecciones, podemos hacer ahí, dar servicios para la carga, servicios a los transportistas, podemos hacer inspecciones no intrusivas, si la aduana quiere hacer una inspección antidrogas, poner un sello antidrogas, todo eso se puede hacer también en este espacio y hacer que el puerto sea mucho más eficiente, mucho más rápido. Lo que entra al puerto lo que entra al antepuerto entra ya directamente a la zona portuaria ya para su embarque y descarga. Entonces podemos trasladar muchas de las operaciones preportuarias de acceso al puerto a la zona del antepuerto y así aprovechar ese tiempo muerto de espera para generar valor también. Y además darle servicios a los transportistas, porque no pueden tener servicios higiénicos, un lugar para descansar, un lugar para alimentarse, ¿no? Y un sistema tecnológico que permita darles visibilidad, cuánto me estoy demorando, en qué puerta voy a ir, a qué muelle voy a ir, cuál es la zona que me va a atender. Todo ese sistema podría implementarse también. Y nosotros planteamos que no solamente usar las calles actuales del Callao, que las calles le pertenecen a los vecinos del Callao, porque estamos rodeados de ciudad. Frente al puerto están jugando pelota los chicos de los vecinos del Callao. Y por ahí circulan los camiones. Eso es inconcebible. Nosotros proponemos conectar esta salida del puerto del Callao con un viaducto elevado que llegue a APM Terminals. Y así solucionar el problema de la conectividad del Callao. Me voy con esta última imagen. 1955, el Callao era el puerto más moderno de Sudamérica y el más eficiente en la descarga de granos de Sudamérica. 70 años después, con APM Terminals como operador, el puerto del Callao nuevamente es el puerto más eficiente de la descarga de granos de Sudamérica. Y mi reflexión para Juan Carlos, para todos los que estamos acá, es no esperemos nuevamente que la capacidad esté al límite para invertir. Esto ha pasado tantas veces en nuestra historia que no podemos repetirlo. La inversión portuaria tiene que continuar. Nosotros estamos esperando, tenemos mucho interés en seguir invirtiendo en el Perú. Y estamos esperando que sea el reglamento de una ley que va a permitir definir cuál es el mecanismo para que nosotros podamos seguir invirtiendo de manera continua. No esperar 10, 15 años en blanco sin ninguna inversión, que nos va a volver a pasar lo mismo que nos pasó en el pasado, sino que la inversión continúe. Así como en el año 2016 invertimos en el sistema de granos y 10 años después nuevamente estamos invirtiendo, modernizar y modernizar y modernizar y ampliar las capacidades del puerto y construir el antepuerto y seguir construyendo más capacidad porque los puertos son el motor del crecimiento del Perú. Muchas gracias.